Antonino Parisi está hoy con nosotros. ¿Cómo le va, Antonino? Buen día. Patricio, don José Miguel. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? Muy bueno. Qué bueno. Muy bueno. Lindo sándwich. Lo más entretenido es cómo estuvieron los mercados. Mira, lo que pasó mientras aquí estuvieron sándwich y después hubo día feriado, mientras la CUT estaba haciendo discursos muy entretenidos, el mercado mundial siguió trabajando y lo más interesante para nosotros es que el Dow Jones siguió subiendo. Partió muy bien la semana y el precio del cobre en algún momento estuvo de nuevo en $3.85. Parecen números fríos, parecen números poco entendibles o que afectan poco. Lo que está diciendo ese par de números, que el cobre está en $3.85, ahora está en $3.80 y que el Dow Jones está de nuevo por muy sobre los 13.000 puntos, significa que la economía norteamericana va para arriba. Y si la economía norteamericana va para arriba, Chile va para arriba. Esta semana va a ser un crecimiento lento, nosotros estimamos un crecimiento lento, con mucha fluctuación, pero crecimiento. ¿Qué significa esto? Que la hipótesis de que Chile va a seguir teniendo más y más y más plata se confirma. Eso de que había que crear un comité para una crisis económica en Chile era un tremendo error, pamplina diría el otro, falta de experiencia, dirían otros. Bueno, pero ayer tuvimos las manifestaciones de la CUT en todo el país y ellos, una de las principales cosas de las cuales hablaban era subir el sueldo mínimo de 180.000 a 250.000 porque dicen que, claro, nuestro país crece, se forra en plata, pero no se reparte. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, varias cosas. Primero, que el señor Martínez debería ser el primero en decidir jubilarse. Los líderes que en Chile deben tener un tiempo de caducidad, es decir, deberían ir cambiando. Parece chiste, también lo tomo como chiste, Pato, pero en realidad el presidente de la República aquí en Chile puede durar 4 años. Puede ser reelecto después de haber dejado un tiempo, otros 4 años más. Pero aquí el presidente de la CUT, que no es representativo según la encuesta y según lo que se vio en televisión, oye, él puede estar eterno ahí, pues. Este es como el señor Burns. Pero lo eligen también, pues. Que lo eligen 4 gatos, pues sí. Ese es el problema que tenemos aquí en Chile. Cuando nosotros revisamos cómo se conforman nuestros representantes, es una distorsión absoluta. Pero te quiero llevar aquí en Chile es una distorsión. A la discusión de básicamente de subir el sueldo mínimo de 180.000 a 250.000, porque la ministra del Trabajo dijo que si el sueldo mínimo en nuestro país era mayor que el de, supongamos, Bolivia, las empresas iban a ir a Bolivia. ¿Por qué yo hablé de representatividad como centro? Es decir, tenemos malos representantes en la CUT, tenemos malos representantes en el Congreso. De hecho, la gente tiene que buscar otro sistema y elegir señoritas guapas, inteligentes, pero que no terminan la universidad como la Camilita, o como otros cabros muy inteligentes como Giorgio Jackson, pero que todavía no terminan la universidad. Eso es una cosa representante por desborde. Ellos son dirigentes de los estudiantes nomás. Pero aquí en Chile no, aquí en Chile ellos son dirigentes nacionales. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el señor Martínez, que ayer hablaba de subir el sueldo mínimo a 250.000 pesos, esto fue lo que dijo el presidente de la República cuando era candidato a la presidencia, cuando estaba haciendo su campaña. La mayoría de la población en Chile elegimos al presidente Sebastián Piñera porque él dijo, entre otras cosas, que lo lógico era que el sueldo mínimo en Chile fuera sobre 250.000 pesos. El que lo dijo fue el presidente, pero ahora tenemos ministro, bueno o malo, buena persona, encuentro al ministro Matei, pero que yo no la elegí. Yo no elegí a la señora Matei. Probablemente lo hubiera elegido para algunas cosas, pero yo elegí al señor presidente que dijo que iba a subir el sueldo mínimo a 250. Entonces la pregunta es, ¿se puede subir el sueldo? La primera pregunta es, la ciudadanía... Antonino, no me respondas, porque te vamos a presentar una nota sobre justamente las manifestaciones de la CUT, sobre el sueldo mínimo y sobre las declaraciones de la ministra Matei, y después nos respondes y seguimos conversando. Vale. La mayor concentración de fuerza laboral se encuentra en el área de servicios y vendedores del comercio, sector donde predomina el ingreso mínimo, 182.000 pesos, que para quienes lo ganan no es suficiente. Es una vergüenza realmente, porque imagínense, ¿cuánto estamos sacando? 185.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuánto suben las cosas todos los días? Alcanza para comer, no alcanza para vivir. Y entre todo lo que tiene que pagar, ¿cuánto le queda para usted para vivir? Para mí, pienso que tal vez 50.000 pesos. Con suerte. Con suerte.
La ministra Matei celebró este día en un restaurante familiar, uno de los pocos lugares autorizados para trabajar en este feriado. Para la secretaria de Estado, aumentar el sueldo mínimo podría incidir en el crecimiento del desempleo. En la medida que nosotros aumentamos el salario, mucho más allá que lo tiene, por ejemplo, países vecinos, Paraguay, Perú, Ecuador, etcétera. La verdad es que corremos el riesgo de que muchas empresas que usan mucho mano de obra no calificada se vayan a instalar a esos países. El gobierno aseguró que están trabajando en una fórmula para crear el ingreso ético familiar que ayude a los quintiles más pobres. Y eso se logra con el ingreso ético familiar, que es una ayuda directa del Estado a las familias más numerosas, a las familias más necesitadas, a las familias que efectivamente necesitan esa ayuda. La ministra aprovechó de anunciar una ley que protegerá a los trabajadores de empresas en quiebra para evitar nuevos casos como el ocurrido con la mina San José. Seguimos acá en el Minuto París hablando con Antonino. Bueno, la frase de la ministra Matei: ¿se van las empresas si subimos el sueldo mínimo a 250.000 pesos? No, eso no es cierto. Es poco probable. ¿Por qué? Es poco probable. Mira, primero, esto era una promesa campaña, llegar a los 250.000 pesos. Segundo, la economía está en el borde del pleno empleo. Tercero, la economía chilena va a seguir creciendo fuertemente en los próximos años, gracias a China y gracias a que los chilenos estamos trabajando más. Así que la probabilidad de que el aumento del sueldo mínimo produzca tanto desempleo, eso es cercano a cero. Ya, pero si yo soy una empresa codiciosa, por ejemplo, sí, y quiero ganar más y más y más y más, y veo que hay una obra, mano de obra barata no calificada más barata al lado y me sale más barato irme para allá, me voy para allá si quiero ganar más plata. Eso no pasa. Las empresas que son grandes tienen grandes ganancias y no pagan esos sueldos mínimos. Si los que pagan esos sueldos mínimos son las empresas muy complicadas. ¿Cuáles son las empresas complicadas? Las que están partiendo, que necesiten gente no calificada, y eso es muy poca gente. Las empresas casi no necesitan, no les sirve la gente no calificada, es casi en práctica, gente en práctica. Entonces eso de que nos vamos a cambiar a Perú, a Bolivia, el día ñafle nos vamos a cambiar a Perú y Bolivia. Es mejor aquí, hay muchos problemas. Por ejemplo, aquí es urgente que se entienda dos cosas. Uno, que si hay un aumento de 100.000 pesos, 20% lo paga el Estado. ¿Por qué? Porque eso se va como gasto, y al irse como gasto disminuyen las utilidades, y al disminuir las utilidades disminuyen los impuestos. Entonces, cada vez que hay un aumento en los salarios en Chile, el 20% ya automáticamente está subsidiado por el Estado. ¿Se puede ir no sé con si el se sueldo entiende. mínimo? No, es que es una vergüenza, no es bueno. El problema central que tenemos aquí en Chile para los próximos años es distribución de la riqueza, y no un problema de comunismo. Ya sabemos que el comunismo lo único que hace es repartir pobreza y terminamos todos viviendo en posilgas como la mayoría de pero como un sistema Cuba. neoliberalista, que es como... Es que los capitalistas saben generar lucas, pero no saben repartirlas. ¿Y cómo lo hacemos entonces si el capitalismo es el sistema en el cual vivimos? Uno, cambiando nuestros representantes, por ejemplo, el señor de la CUT, que se cambie. Por último, pongamos a Jackson o a la señorita Camila, alguien más que nos represente un poco más, o que representa más gente. Mira, o sea, nosotros tenemos que participar más en quienes nos representan y no elegir como... Si el desastre que tenemos hoy día es que los que nos representan no son elegidos por nosotros, por ejemplo, en el binominal. Esta cuestión no existe. Por ejemplo, ¿cómo se elige el Congreso cuando nace la democracia en Grecia? Al azar, 500 personas al azar. Aquí tenemos personas que se autoeligen con este sistema del binominal. Después tenemos ministros que dicen representar, pero no representan a nadie. Si nosotros elegimos al presidente, no a los ministros. A la gente de la CUT es urgente que se considere indemnización a todo evento. Es decir, la persona se va, la echan o se retira porque no le gustó donde está trabajando, le paguen la indemnización de un mes por año a todo evento. De manera que no necesitemos estas pseudo agrupaciones de mala calidad, Porque tú te refieres como al movimiento estudiantil porque finalmente también está comenzando un movimiento social, y tenemos derecho finalmente de que en un comienzo estas pequeñas organizaciones o grandes organizaciones no funcionen de la manera más correcta, y tú las llames pseudo y yo las pueda llamar como en periodo de adolescencia. Pero sí, ¿para qué vamos a meter la rueda? Si los representantes en la democracia están por el lado del Ejecutivo, el presidente y el Congreso.
cuando esos dos sistemas de representación no funcionan, empieza cualquiera a ser representante. Va a salir el representante de vendedores de Super 8. Entonces, no está bien. El sistema, lo que quiero decir es que la economía viene tan bien y es urgente que se reparta la riqueza. Y es urgente que el presidente de la República se haga cargo, como lo ha tratado de hacer aparentemente, de las promesas. Por ejemplo, el salario mínimo. No era un salario mínimo ético, familiar, era un salario mínimo de 250. Y el impacto que va a tener en la cifra de desempleo, yo dudo que supere el 0,8%. Dudo. Espérate, ayer estuvo aquí el subsecretario del Trabajo. Sí, que lo confundimos con Benito Baranda, que es bueno, que Bruno, que nadie lo conocía. Que Bruno es el malo. No, quiero decir que yo no lo conocía. Benito es una persona que trabaja en Hogar de Cristo, que lo conocemos, es buena persona. Y Bruno es otra buena persona, pero desconocido. Es que y lo confunden. Eso, mi pregunta, no es lo mismo Franco Parisi que Antonio Parisi. Franco Parisi es mejor claro, que yo. Eso me queda claro, que no son iguales. La pregunta es la siguiente. Evelyn Matei, la ministra del Trabajo, y Bruno Baranda, aquí en este estudio ayer, el subsecretario, dicen no se puede llevar el sueldo a 250.000 pesos por el impacto en el desempleo. Y tú me estás diciendo apenas 0,8. Ellos dieron cifras de 10 a 12%. Sí. ¿Están mintiendo? No, es que no saben. Así como ellos, ninguno de los dos son doctores en economía. Son gente inteligente, gente empeñosa, quieren hacerlo bien. Pero tendrán asesores en el Ministerio de Hacer Bueno, son los mismos asesores que dijeron que en marzo íbamos a tener una crisis tan grande económica aquí en Chile, que formaron un comité de crisis que nunca existió. Crisis que hoy día han significado que la verdad, hicieron viajes por las puras, comité por las puras, galletitas, cafecitos por las puras. Pero bueno, la gente tiene derecho a equivocarse. Lo que quiero decir es que es más probable hoy día que el crecimiento de la economía sea tan grande que el único problema que tenga, o el central problema que vamos a tener aquí en Chile, es distribución de la riqueza. ¿Cómo distribuimos esta riqueza? Sin ser, nuevamente, ¿cómo? ¿Nos puede explicar cómo? Díganos. Sin ser ortodoxo, esa es la palabra. Mira, hay que ser amplio de mente. Uno, hay que prohibir las tasas de interés usurera. Las tasas de interés no dejan que la plata se quede en la familia. La aspiradora que tú llamas de las tarjetas. Exacto. Dos, los impuestos. Por ejemplo, desde los más derechistas, se sabe que hay que eliminar el IVA a los servicios básicos, comida, a la gente. Se le va la mayoría de la plata en pagar intereses y alimentos. Claro, usar las tarjetas para comprar comida. Exacto, y lo otro es zapatos y ropa básica, es lo básico. Hay que dejar que la plata que está llegando a través del trabajo le quede en la familia. Por favor, bajen las tasas de interés, por favor, busquemos mecanismos con apertura de mente para distribuir la riqueza, o si no vamos a tener estos pseudo representantes que no representan a nadie. Antonino, es que te quería preguntar porque el gobierno, y a través de la ministra y de otros funcionarios, vienen reiterando hace tiempo que no solo el sueldo mínimo es una manera de corregir ciertos problemas que genera el mercado, sino que también, por ejemplo, estos bonos que se entregan para... que ellos dicen, está bien, no lo entrego vía sueldo mínimo, pero lo entrego vía asignaciones, bonos, familiares, el ingreso ético familiar, en fin. Sí. ¿Son caminos viables, crees tú, válidos o no? Funcionaron. Antes los ortodoxos creían, y en algún momento yo también creí que los bonos no era conveniente, con ese cuento de que es mejor dar una caña de pescar antes que el pescado, qué sé yo. Bueno, aprendimos que era el método de la presidenta Bachelet era bueno. Había que darle bonos a la gente que estaba muy complicada. La extrema pobreza no se soluciona con caña de pescar. Es con pescado, con pan con mortadela o con pan con mantequilla y zapatos. La extrema pobreza ya tiene sus recursos, $1.000 millones en este ministerio que le dieron al señor Lavín. Al ministro no se lo dieron a él. Él es el responsable de repartirlo y repartirlo en forma urgente. Lo que hay que hacer es hacer abiertamente y tenemos que buscar formas creativas para que la riqueza no se concentre como se está concentrando y el problema es que se está generando más lucas y se están yendo más lucas a 4 o 5 familias y van a terminar el Estado comprando bonos de nuevo norteamericanos. De hecho, cuando ves la Teletón que aparece esa familia y dice vamos a donar $1.000 millones de pesos y uno dice como wow. Son $2 millones y el Estado tiene, el gobierno de Chile tiene $18.000 millones prestados a los gringos a una tasa negativa.
Antonino. Sí. Te escribió Cristina Pavés, no se escribió, pide una pregunta directa para ti. Entonces, ¿cuál es, a tu juicio, el sueldo mínimo justo para Chile hoy? 250.000 pesos son $500 aproximadamente. Eso es un estándar aceptable para la realidad actual en Chile y para la realidad pronta en Chile. $500 como piso es razonable. El impacto en la tasa de desempleo, yo no creo que supere, la probabilidad es que no, más alta es que no va a superar el 0,8%. Y después se ajustan. Eso de que la gente se va a ir o la empresa se va a ir a Bolivia, ¿quién con 2 dedos de frente va a ir a invertir $1 en Bolivia? Ni siquiera las empresas más importantes que Chile, que toman plata de la AFP, de nuestra plata, han ido a invertir a Bolivia. Nadie va a invertir en Bolivia, que hay que ser gil para invertir en Bolivia. Bolivia, yo lo conozco, en La Paz te mareas como psicópata, y en ¿cuál es? Santa Cruz. Santa Cruz es bonito, es muy bonito y la gente es muy amable. Pero nadie va a ir a invertir allá porque te van a quitar la empresa, nacionalizaron la te van a leche gallega, nacionalizar, que es un desastre todavía Bolivia. Así que no va a pasar eso. Hay mucha demanda por trabajo en Chile. Hay que concientizar que el Estado debe bajar la tasa de interés, debe bajar los impuestos y la gente en la casa, todos deben trabajar. Antes de que se nos acabe el tiempo, Escuelas Sin Fronteras. Sí, oye, es una iniciativa creada por mí, financiada por mi hermano, www.escuelasinfronteras.com. Él está forrado, yo no. Quedó claro que él maneja la chequera de familia. Solo en esto, porque es un proyecto bonito. Mira, tú puedes terminar de primero a cuarto medio gratuitamente a través de internet. Estamos tratando de hacer más proyectos a través de universidades, estamos tratando de hacer cosas, pero lo último que te quería decir, las cosas van a pasar igual. Las cosas van a pasar igual, la gente va a buscar los mecanismos para estar mejor, ya sea estudiando a través de internet o ya sea creando estos líderes que los saca probablemente del ¿cómo se llama? Parque del Recuerdo, los saca de repente y los pone en una tarima y los vuelve a meter al Parque del Recuerdo. Bueno, ojalá que les guste. Muchas gracias, don Muchas gracias, don Patricio. Nos vemos. Muy interesante, yo siempre aprendo mucho. Muchas gracias.